Sabéis que estamos en Biniu Logistics, ¿verdad? Sí, estamos en la estación de Francia de Barcelona. Tenemos el mar muy cerquita, y os lo he dicho muchas veces estos días. Y que Biniu es la primera gran cita para la reactivación de la economía global. Y nuestros datos también son globales, más de 10.000 participantes de los 5 continentes. Y la verdad es que todos los días miramos los rankings, ¿no? En esta plataforma de networking, cuántas personas han conectado ayer, 20.000, de cuántos países, y casi todos los días en los primeros, en el top 5 de ese ranking de personas que os conectáis alrededor del mundo están los países latinoamericanos. Sois, vamos, estos días sois los primeros del ranking. México, Argentina, Colombia, Perú, Venezuela y Panamá. Casi todos los días sois los que más no, os gustamos porque estáis ahí. Y por eso hemos decidido dedicar nuestro último panel al futuro de la logística en LATAM. Sabemos que en 2020 el comercio electrónico seguirá impulsando el crecimiento del mercado de la logística en Latinoamérica, de hecho, como en Europa, como en casi todo el mundo. Por el lado contrario, una desaceleración en los flujos de intercambio comercial y los problemas de seguridad mermarán el crecimiento en otras partes del sector. Vamos a conocer un poquito más de cerca cuál es la realidad del sector logístico, y lo haremos con dos expertos en la materia. En directo desde Colombia, donde son a las 10 de la mañana, creo, más o menos, saludamos a Miguel Espinosa y a Guillermo González. Buenos días para vosotros, buenas tardes para nosotros. Bienvenidos. Buenos días, de verdad que es un Placer teneros aquí en Biniu Logistics. Os voy a contar primero quién es Miguel Espinosa, el administrador de empresas y especialista en negocios internacionales de la Universidad Externado de Colombia, en convenio con la Universidad de Columbia de Nueva York. Fue coordinador de los centros de información y asesoría de comercio exterior de ProExport y director de desarrollo empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá. Es además profesor de posgrado y conferenciante también internacional. Actualmente es el presidente ejecutivo de FITAC, que es la entidad que agremia a los actores logísticos más importantes del comercio exterior colombiano. Y nos acompaña también Guillermo González, que es administrador de empresas del Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA en Bogotá. Ha liderado la estructuración de diversas compañías en el sector logístico y de seguros. Forma parte también de importantes consejos directivos del país, como FENALCO y también FITAC, y fue designado por el presidente de la República de Colombia en el Centro de Logística y Transporte de Colombia, que fue una estrategia sin precedentes en el país que gestiona la solución de los principales cuellos de botella presentados a raíz de la crisis del COVID-19, y que gracias a sus excelentes resultados el gobierno convirtió en esta estrategia en un instrumento ya permanente y de largo plazo para la concentración público-privada en materia de logística. Bueno, vamos al tema. ¿Cuál es ese panorama? ¿Cuál es ese futuro de la logística en Latinoamérica en este panorama post-COVID-19, o como mínimo en esta nueva normalidad marcada por la pandemia mundial? Adelante. bueno. Primero que todo, antes que nada, quiero darles muchas gracias a la invitación al Consorcio de la Zona Franca Barcelona. Realmente estamos muy complacidos en participar de este importante espacio y este evento, algo sin precedentes, porque claramente vemos que siempre el CIL y el consorcio están a la vanguardia de lo más grande. BNU claramente es algo nuevo, disruptivo, único, especial, y claramente hoy día nos enfrentamos a una crisis sin precedentes para la economía mundial, es sabido por todos, y particularmente para la logística y las cadenas de suministro. Tal vez como lo menciona la CEPAL, la acción del COVID-19 ha generado una crisis que reconoce escasos antecedentes históricos. Sin embargo, existen algunas diferencias entre las crisis provocadas por el COVID-19 y las anteriores. Yo diría la primera es la persistencia de condiciones adversas. Veníamos ya en todos estos temas nuestros con un debilitamiento del comercio global desde hace más de una década, entre 1990 y el 2007. El comercio de los bienes
creció un 6.2% anual, pero entre el 2012 y el 2019 fue solamente del 2.35 por año. Adicionalmente, lo que es América Latina y el Caribe, los efectos de la crisis del 2008 nunca se han superado por completo y esto ha dejado a la región nuestra aún más debilitada. La segunda sería el alcance de todos esos efectos, que a diferencia de otras crisis que fueron más regionales, estas crisis del COVID-19 afectó al 90% de las economías mundiales. La CEPAL claramente estima que más del 90% de los países alrededor del mundo van a sufrir una reducción del PIB per cápita. Pero esto no solamente lo dice la CEPAL, lo dice el Banco Mundial, lo dice Bloomberg, lo dicen todos los grandes personas, JP Morgan y Goldman Sachs desde el inicio de esto. La tercera es la velocidad del impacto. La crisis del 2008 y 2009 fue de más largo plazo, pero la crisis ocasionada hoy por el COVID-19 solamente bastó un par de meses para golpear y conmocionarmente fuerte las economías, la logística, el transporte y el mundo. Y lo último, yo creería que es la intensidad. El Banco Mundial asevera que el COVID-19 producirá un declive del comercio internacional desde mucho más grande, desde la Segunda Guerra Mundial. Para el caso nuestro de América Latina, se trata de la mayor pérdida relativa del PIB desde 1901 en adelante. Esto es histórico, nunca se había visto en ningún ejemplo en el mundo. Según las proyecciones del 2020, la CEPAL y todos, la contracción de la región está por el lado del 9.1% en el 2020 y para el 2021. Claramente la recuperación está por verse y yo pensaría que solo 4 países nuestros de la región, todos centroamericanos, exportaron sus exportaciones de sus bienes entre enero y mayo del 2020. Costa Rica se vio beneficiada en el aumento de la demanda. ¿Por qué? Por los dispositivos médicos para enfrentar la pandemia, especialmente para su país par, Estados Unidos. Mientras que Guatemala y Honduras aumentan sus exportaciones de equipos de protección personal. Claramente ellos en lo que es mascarillas y producciones agrícolas en esto. Beneficia al Nicaragua, pues se benefició del alza del precio del oro y los volúmenes exportados de todos sus productos agrícolas y agropecuarios. Y según los cálculos que también nos da la CEPAL, el Banco Mundial, la contracción del comercio interregional se va a manifestar principalmente en los temas de manufacturas. El sector más golpeado ha sido el automotor, que cayó el 55% del valor de los intercambios entre enero y mayo, y seguido el sector de textiles, confecciones y calzado. Solo el comercio de productos agroindustriales registró una modesta expansión. Claramente lo que vemos es que hay 2 sectores que son ganadores, el tema de insumos médicos y también el agro. El agro en nuestra región ha cogido un efecto devastador. Claramente es ahí el agro y el campo donde vamos a tener más bien. Ahora bien, los efectos en materia de transporte y logística han sido notorios. La interrupción de actividades y la disminución de la demanda de los bienes y servicios en diversas regiones del globo ha tenido reacción en cadena, particularmente en América Latina y el Caribe. Sobra decir, y solamente para concluir y dar paso a Miguel, que está con nosotros aquí con nosotros, quiero decirles que el transporte y la logística en Colombia, pero en Latinoamérica, no paró. Y eso es uno de los temas más importantes. Entonces, la logística, el transporte y el comercio exterior siguen siendo en una pandemia o en una crisis algo muy importante de destacar. Y aquí estamos todavía dándole la lucha para trabajar. En efecto, No sé, Guillermo. Miguel. Así es, Guillermo. Particularmente, tanto la industria del transporte aéreo como la marítima han tenido, como lo menciona, impactos sin antecedentes. Particularmente para el caso marítimo, recordemos rápidamente que el 84% del comercio global se mueve por vía marítima y en valor, es decir, en cifras, en dólares, el comercio marítimo representa el 70% del valor del comercio global. En el año 2017 casi duplicó el volumen del comercio del año 2000. Fue así que las proyecciones de la UNCTAD para el 2017 y 2022, por supuesto, preveían un crecimiento continuo a una tasa anual alrededor del 3.2-3.3%. Sin embargo, pues los retos del sector desde antes de la pandemia, como bien lo sabemos, obedecían al crecimiento en la capacidad instalada, ya que hay exceso de capacidad naviera. Las navieras tienen grandes capacidades en sus buques. Por supuesto, hay otro fenómeno que tiene que ver con la volatilidad del mercado, expresado esto en lo que conocemos como las guerras comerciales, el precio del petróleo, también la interconexión global de los mercados y la inestabilidad política y por último, y no menos importante, la intensa competencia con grandes pérdidas de rentabilidad. Es así que una de las respuestas a esos retos fueron los procesos de fusiones y adquisiciones, lo que permitió que
en los últimos 6 o 5 años, el número de grandes navieras pasara de 20 a solamente 10 líneas navieras, que actualmente esas 10 líneas navieras controlan aproximadamente el 80% de los contenedores a nivel global. Otra de las respuestas del transporte marítimo fue la reorganización y el rediseño de los tráficos y las rutas marítimas. Esto ha permitido la generación de grandes rutas navieras a nivel global, las rutas alimentadoras y, por supuesto, un fenómeno muy importante que tiene que ver con los puertos de transbordo. De esta forma, el comercio mundial marítimo de contenedores ha continuado a la baja desde que inició la pandemia. Particularmente para el caso de América Latina, Guillermo, se ha producido una caída del movimiento portuario en la mayoría de los puertos de la región. Hay una disminución, se habla de una disminución promedio regional del 1% entre enero y mayo del 2020. Sin embargo, a pesar de esta importante caída en el tráfico marítimo en el año 2020, los fletes del transporte de contenedores se mantuvieron por encima de los valores del año 2019, salvo en los periodos de baja estacional anual debido, como todos conocemos, al Año Nuevo Chino. A finales de abril, mediados finales de abril, se inició una alza sostenida en los fletes y el 2 de julio de 2020 superaban en un 48% su nivel del año anterior, comparado con el mismo periodo del año 2019. Por supuesto, esto da para pensar muchísimo. Ello sugiere que la industria pudo administrar la oferta y lograr así un nivel de precios que le permitió sortear en parte la disminución de la demanda causada por el COVID-19. Pese a ello, 6 de las 10 mayores navieras del mundo han solicitado ayuda de los gobiernos de sus países de origen, como CMA, CGM, COSCO, Shipping Lines, Evergreen, Yangming y Pacific International Lines, PIL. Según la UNCTAD, las guerras comerciales entre China y Estados Unidos, el Brexit y la volatilidad del precio auguraban una caída del mercado en 2020. Al haber iniciado el COVID-19 en China, la perspectiva empeoró aún más, puesto que China es el mayor exportador del mundo y está altamente integrada en la economía global. Adicionalmente, cuenta con 7 de los 10 puertos con mayor actividad a nivel internacional. Nos queda claro, Miguel y Guillermo, que efectivamente el COVID-19, pues bueno, nos ha dejado a todos, ¿no?, en este terreno de la incertidumbre. Los datos económicos que arrojan son terribles, pero que gracias a la logística las personas se pararon, pero el mundo no se paró, porque la logística permitió que el mundo siguiera funcionando. Os voy a hacer unas cuantas preguntas que seguro que nos va a interesar muchísimo saber qué es lo que tenéis que contarnos. Por ejemplo, ¿qué deben hacer los gobiernos? Aquí se ha hablado mucho de esta colaboración público-privada, ¿no? En concreto, en vuestro caso, pues en asociación con el sector logístico, para sortear esta crisis, para sortear los efectos a mediano y largo plazo. Bueno, no, mira, entonces ya volviendo, porque queríamos dar como un tema rápidamente, un visto antes de contestarte tu pregunta claramente es, y lo hago en un segundo, el tema, que si pasó mal el tema marítimo, el tema aéreo también hay que revisar el sector transporte aéreo marítimo, esto. Claramente vemos que el IATA dice el 1% de la carga mundial se mueve por vía aérea, pero esto equivale al 35% del valor global de la carga. Quiero dar estos apartes porque solamente si tú miras, hoy día hay 2 temas que van a importar y que van a cambiar el nivel mundial. Así como estamos en este momento en vídeo o virtual, claramente el tema de courier y de economía global se va a hacer. Claramente las aerolíneas son las más grandes perdedoras de todos estos temas, y quería darle ese preámbulo antes de darte respuesta a tu carta, a tu comunicado, porque para el caso grande de América Latina, lo que fue Avianca para la región y la TAM para la región, están todos en reestructuración y en capítulo 11. Esto es una gran preocupación para todos los nuestros. Pero ya volviendo al tema que la pregunta tuya, quiero decirte que recordemos, a tu pregunta exactamente, que la CEPAL afirmó claramente en estos temas que se consolida como una economía mundial, más realizando en torno a 3 lugares, lo que es Europa, lo que es Asia Oriental y América del Norte. Aquí es necesario reenfocar los esfuerzos en la integración regional América Latina y el Caribe. Creo que ahí va a ser el secreto,
Por ello se habla de impulsar las cadenas de valor regionales en sectores estratégicos, aprovechando más que somos más de 650 millones de habitantes, promover la digitalización, construir un mercado común digital, con el fin de disminuir de esta forma el gran impacto de todas las situaciones externas que nos estamos viendo. La otra parte que me estabas diciendo, la colaboración entre el sector público y el privado de los países es fundamental. Yo tengo un eslogan de muchos años: la unión del sector público y el sector privado es la llave ganadora para todo lo que tú quieras realizar. Quisiera referirme al caso colombiano en particular, en donde el gobierno colombiano conformó un grupo de élite de empresarios y entidades, el cual denominó Centro de Logística y Transporte, cuya su función es monitorear todo el flujo de mercancías por todo el territorio nacional: puertos, aeropuertos, vías terrestres y toda la cadena logística y de transporte. Y de esta forma les puedo dar fe, yo como delegado del presidente de la República de Colombia, que se garantizó la eficiencia de todos los eslabones de la cadena logística. Esto ha permitido que en esta coyuntura, lo más complejo en la historia del mundo, pero en Colombia, como el COVID-19, no hubo un solo día de desabastecimiento en ninguno de los puntos cardinales de todo el territorio colombiano. El flujo de mercancías ha transcurrido con aparente normalidad y que los alimentos, medicamentos e insumos vitales para la emergencia han llegado a los destinos sin mayor contratiempo. Recordemos que la comparación, vuelvo y repito, entre el sector público y el privado es la llave ganadora sin lugar a dudas. Esto fue la diferencia y esto es lo que ha hecho Colombia sin precedentes. No existe un solo país en el mundo que haya tenido este precedente de este centro de logística y transporte, el cual hoy prevalece. Para el caso de América Latina, ¿cuáles son esas lecciones aprendidas para que el sector logístico genere aún más valor? Miguel. Claro, pues sin lugar a dudas el COVID-19, como todos bien sabemos, se convirtió en el mejor gerente de transformación digital de las empresas. Y el sector logístico, sin lugar a dudas, no ha sido la excepción. La logística va a cambiar más en los próximos 5 años que lo que ha venido transformándose en los últimos 50. Aquí es que debemos pensar en que tengamos una logística más eficiente, más fluida, mucho más segura. Por supuesto, para nadie es un secreto que las organizaciones ilegales también reenfocaron sus estrategias para permear al comercio legal. Y aquí se debe hacer un llamado al sector empresarial a que realmente promovamos el conocimiento de nuestros clientes, a reportar operaciones sospechosas y a que trabajemos articuladamente con las entidades gubernamentales para hacer frente a estas organizaciones criminales que desafortunadamente mutaron en sus modus operandi con la crisis del COVID-19. También hemos propuesto desde FITAC y a nivel nacional y regional menos papel, mayor interoperabilidad informática. Esto, por supuesto, le permitirá a América Latina convertirse en un hub regional para incentivar la inteligencia logística. Sin duda, muchos retos por delante, pero importantísimo esa colaboración, indispensable, conectarnos para ser más fuertes, ir más bien acompañados y llegar más lejos. Otra pregunta: ¿qué recomendaciones daríais a las empresas del sector logístico para que incorporen nuevos desarrollos tecnológicos en sus operaciones para hacer frente a esta crisis? Sin duda, la digitalización será la clave en la nueva reconfiguración de la economía. Esto, y particularmente en nuestro sector, el logístico. El e-commerce está mostrando sus bondades, pero aún existen grandes retos, particularmente en los costos de adopción de pasarelas de pago. Nuestros países todavía les falta mucho por organizarnos, sistematizarnos y tenerles esto. Esto realmente contribuirá, y sin duda alguna, te lo quiero decir, que abaraten los procesos de distribución. También, si le apostamos a la digitalización, sin duda se requerirá una gran capacidad de almacenamiento y de procesamiento de datos. Pero tecnologías como el Big Data, que hoy día que permiten que las empresas puedan tomar decisiones mucho más acertadas en cuanto a las actividades logísticas, tendiente realmente a disminuir los tiempos y costos de distribución. Se espera que también una mayor utilización de los dispositivos digitales y tal vez, ¿por qué no decirlo?, una mayor utilización de tecnologías de impresión en 3D. Ustedes son realmente en el consorcio líderes en esto, para disminuir los costos de transporte y el poder responder de una manera más fácil, más ágil y necesidad de los consumidores. Hoy día el tema se llama competitividad, facilitación y simplificación en todos los aspectos de la cadena logística. Y realmente la inteligencia artificial va a jugar un papel muy importante en todos estos temas.
La tecnología debe acompañarnos, debe ser cómplice y muy amiga del sector de la logística, pero bueno, hay muchos retos todavía por delante. Compartir esos datos que son esa Big Data, el nuevo petróleo hablaban, sobre todo hablando también en el sector de la logística. Vamos con la última de las preguntas. ¿Cómo se reconfigurarán las cadenas de suministro regionales como consecuencia de la pandemia? Guillermo. Claro, aquí un gran volumen de empresas están relocalizando sus centros de producción con el fin de no depender de manera excesiva de países como China, más aún por los efectos dramáticos del COVID-19. Esto es lo que se considera como nearshoring o reshoring, y es volver a traer los grandes centros de producción, las grandes industrias a esta parte del globo, y obviamente a seguirle apostando a la internacionalización, pero haciendo mucho más fuertes esos lazos comerciales con nuestros vecinos próximos. Esto ha hecho, sin lugar a dudas, que Latinoamérica se convierta en un destino ideal para la relocalización de estos centros productivos. Para ello, sin lugar a dudas, los gobiernos deben pensar y repensar sus estrategias de atracción de inversión extranjera, y el sector logístico debe seguir trabajando de manera competitiva para fortalecer esta cadena de suministro global, claro. Pues sí, hemos visto que, bueno, efectivamente, como comentáis, aquí también estos días se ha comentado como esta crisis del COVID-19, hace un ratito en el panel que teníamos hablaban de salto cuántico, ¿no? Hemos avanzado 6 años por lo que hace referencia a tecnología, y también han cambiado cosas como este acercamiento, ¿no? Esta proximidad, pues en todas las cadenas de suministro, incluso hasta llegar a esta última milla, ¿no? Que bueno, todos de alguna forma también estamos sufriendo ese efecto Amazon, ¿no? Que lo queremos todo muy rápido, y eso también nos estresa muchísimo, pero ahí está la tecnología para ayudarnos. Miguel Espinosa y Guillermo González, en directo desde Colombia, nos ha encantado teneros porque os sentimos muy cerca a Sudamérica estos días. Sois nuestros fans número 1, los primeros en los rankings de audiencia de seguimiento de este VNews, y la verdad es que nos gusta muchísimo teneros. Muchas gracias a los dos y un saludo muy grande. Muchas gracias a ustedes, mil bendiciones y para adelante. VNews es lo mejor que puede tener Colombia, el mundo hoy día. A ustedes muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, qué bien, qué bien. Bueno, muchos retos, retos complejos, pero que sin duda el futuro de la logística está lleno también de oportunidades, ¿no? Y muchas veces, pues bueno, estos retos que plantea, esta incertidumbre, estos nuevos panoramas de la crisis sanitaria mundial hace que se abran también nuevas posibilidades, y lo hemos visto ahora con lo que nos comentaban Guillermo y Miguel en directo desde Colombia. Ahora vamos de Colombia a Ecuador. Os voy a contar qué es FIATA, por si alguien no lo sabe. Yo supongo que en Latinoamérica tendrán muy claro lo que es FIATA. Es la Federación Internacional de Asociaciones de Transitarios. Recordad que estamos en el mundo logístico. Es una organización no gubernamental que representa una industria que abarca, atención, aproximadamente 40.000 empresas de transporte y logística, también conocidas como los arquitectos del transporte. Fijaos, qué bonito. Los principales objetivos de FIATA, ¿cuáles son? Es importante saberlo. Pues unir a la industria del transporte de mercancías en todo el mundo, eso sí es un reto importantísimo, representar, promover y proteger los intereses de la industria participando como asesores o expertos en reuniones de organismos internacionales que se ocupan del tema del transporte, familiarizar al comercio, a la industria y al público en general con los servicios prestados por los transportistas mediante la difusión de la información, la distribución de publicaciones, mejorar la calidad de estos servicios prestados y ayudar, muy importante, en la formación profesional de los transportistas. Saludamos ahora a Galo Molina. Galo Molina es economista y vicepresidente de FIATA, expresidente de ALACAT, que es la Federación de Asociaciones Nacionales de Agentes de Carga y Operadores Logísticos Internacionales de América Latina y el Caribe, expresidente de ASEACI, la Asociación Ecuatoriana de Agentes de Carga y Logística, y
finalmente presidente de Planet Cargo Group, son operadores logísticos. Lo tenemos en directo desde Ecuador. Saludos, Galo Molina. Muchas gracias, Clara, por la introducción. Primero que nada, agradecer a BNew por esta gran iniciativa. Es un congreso disruptivo. Por primera vez estamos unidos de esta manera y sobre todo a Pere Navarro y a Blanca Sorigué, que han hecho posible estar en contacto nuevamente. Nosotros estamos felices también de contar con vosotros en este BNew, porque como decía, nada, hace muy poquito os sentimos muy cerca, aunque estemos lejos, y además gracias a la tecnología, pues estamos prácticamente al lado. Me gustaría que me contaras en pocos minutitos, ya sé que es difícil, resumir es muy difícil, simplificar, lo hemos dicho, pero ¿cuál es la situación en estos momentos de la logística, que es nuestro campo, en América Latina? Mira, primero que nada, comentar que esta pandemia ha sido terrible, ha sido una afectación transversal que nos ha tocado a todos en la manera personal y de manera empresarial. Y en ese orden de cosas hemos estado aprendiendo día a día, paso a paso, cómo manejarnos y cómo adaptarnos a esta nueva realidad. Por ejemplo, en el sector aéreo, que ha sido directamente afectado, vemos con mucha preocupación, sobre todo las aerolíneas regionales, que son Avianca, LATAM y Copa, que están pasando por momentos muy complicados. Está en Chapter 11 LATAM y Avianca, y definitivamente habrá una reestructuración. Copa, obviamente, con ayudas, solicitando ayudas gubernamentales. Entonces, en el tema aéreo, podemos decir que tenemos el mismo nivel de vuelos que en los años 80. O sea, hemos retrocedido 40 en la parte aérea hoy por hoy. Y luego está el tema de confianza en volver a volar, porque el tema de los vuelos de pasajeros, el 80% obviamente de las bodegas las utilizamos los transitarios. Entonces, estamos en espacios y estamos supeditados netamente a vuelos cargueros, y en ese orden de cosas hemos podido evidenciar un incremento de tarifas sustancial, sobre todo, por ejemplo, de China a Latinoamérica, y hablamos hace unos meses de $25 por kilo, algo inédito, ¿no? Entonces, el sector aéreo está sumamente afectado, pero también es importante recalcar el factor carga, la importancia del factor carga para las aerolíneas que tenían dentro de su portafolio de servicios en la carga aérea, son las que han podido manejar mejor sus costos, sobrevivir y un poco esta pandemia. Y en ese orden de cosas, la importancia del factor carga en las aerolíneas es las que no habían visibilizado a este sector, porque hay aerolíneas como las low cost, que están focalizadas netamente a pasajeros, están analizando entrar, obviamente, y ofrecer sus servicios de carga a los transitarios y a los exportadores e importadores. Luego, el tema del sector marítimo, que efectivamente también bajaron los volúmenes de sus ventas, pero el sector marítimo logró que la cadena de suministro no se cortara. Ha seguido fluyendo normalmente, todos los países han estado bien abastecidos, sobre todo la parte de alimentos. Entonces, esa parte marítima funcionó bastante bien. Efectivamente, también afectados con la crisis y la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Hubo muchas semanas con blank sailings de las navieras. En el mes de septiembre hubo un incremento de promedios de un contenedor de 40 entre China y Latinoamérica de $1,000, subió hasta $4,500 en pocas semanas. Entonces, se nota una escasez de espacios ahora en China, y un poco también supeditado a ellos, porque devolvieron muchísima mercadería indicando de que tenían rastros de COVID en importaciones de carne, de camarón, de banano, y devolvieron esos contenedores, y les afectó directamente a ellos porque se quedaron sin elementos, sin contenedores para sus exportaciones. Entonces, ha habido un incremento también en las tarifas marítimas, pero es un sector que también se está fusionando. Hay oligopolios en los cuales también han estado afectados transversalmente, y
y van a tener que adaptarse a las condiciones de mercado. Y de ahí el tema del sector logístico en general es un sector que, como nunca antes, estamos muy visibilizados. Antes un poco los clientes pensaban que el tema de logística o el término logística era una suerte de Star Trek, ¿no? Que la carga se teletransportaba de un lugar a otro y no sabían cómo llegaba. Entonces, como nunca antes, estamos muy visibilizados, tanto el sector productivo como los gobiernos ahora saben la importancia de la logística, que es un sector de la producción muy importante, vital para el abastecimiento y la cadena de suministro. Y luego hablar de los transitarios, ¿no? Que nosotros no producimos bienes, pero somos el aceite que hace que se muevan esos bienes. Entonces, es un sector que ha tenido que adaptarse a las nuevas condiciones. Tenemos nuevos retos. Definitivamente la transformación digital ha hecho que podamos seguir trabajando, entre comillas, normalidad, transversalmente con software de carga en los cuales podemos manejarnos en teletrabajo. Y esto también nos ha impuesto nuevos retos en los cuales nos hemos tenido que adaptar, y en esa capacidad de adaptabilidad vamos a no. Entonces, vemos compañías también que tienen un overhead, tienen mucho personal, tienen mucha gente que adaptarse a las nuevas condiciones. Pero en ese orden de cosas, el sector de las pymes, de los local heroes, que le decimos nosotros, tienen una gran oportunidad porque al personalizar el servicio hay nuevas oportunidades de negocios, hay nuevas fronteras, como el tema de las zonas francas, evidentemente que estamos trabajando directamente ya el tema de la última milla, el tema del e-commerce, en los cuales aceleradamente tenemos que integrarnos. Efectivamente, el panorama ha sido como un terremoto, la entrada de la crisis sanitaria, pues bueno, en el sector logístico como en muchos otros, pero se ha sufrido directamente, sobre todo sectores como el de la aviación que comentabas ahora, Galo. ¿Cuál es tu visión sobre las navieras que quieren competir con los transitarios? Mira, ellos tienen ahora, como comentaba, hay verdaderos oligopolios que se han formado con grupos de navieras y tienen una suerte de land by sea, ¿no? Entonces, navegar por mar. Entonces, están tratando de ofrecer servicios terrestres, servicios aduaneros en distintos países, tratando de integrarse verticalmente. Pero tenemos experiencias ya de navieras muy grandes como Maersk con su experiencia con Damco, ahora MSC que compró Ceba, MSC compró Aprile y Sabino del Bene, y CMA que compró Ceba. Entonces son experimentos en los cuales el sol sale para todos, pero definitivamente las navieras deben focalizarse en su core business, que es el tema marítimo. Y en ese orden de cosas también hay muchas oportunidades, porque el servicio personalizado que comenté las damos las pymes, ¿no? Que conocemos las necesidades del cliente, que cada cliente es un mundo y nosotros damos soluciones tailor-made, ¿no? Obviamente se ajustan a cada cliente. Proximidad, si alguna cosa hemos aprendido también es a valorar lo que tenemos cerca y ha cambiado muchas cosas también y ha sembrado, ¿no?, un nuevo terreno de oportunidades en el terreno de la logística. El tema de la aviación, este sector tan castigado por esta crisis, ¿cuándo consideras que se empezará a reactivar, que empezará a verse esa luz al final del túnel? Sí, Clara, gracias por la pregunta. Por comunicaciones de IATA, ellos informan que entre 4 y 5 años volveremos a los niveles anteriores de la pandemia, ¿no? con el nivel de vuelos. Eso nos indica que vamos a tener que adaptarnos a las nuevas condiciones de mercado, que no es fácil, y el tema que está muy ligado a la confianza de los, cuando existe una vacuna y exista la confianza de volver a volar, se van a empezar a reactivar las
y nosotros también vamos a poder utilizar los belis y las bodegas de carga. Entonces, estamos muy, muy de la mano de lo que pase con la industria turística, que son sectores que están muy castigados, el sector aeronáutico, el sector hotelero, el sector turístico, que fueron de 100 a 0. Entonces, son sectores que van a ir integrándose poco a poco mientras pase esta pandemia y esperamos pronto que se encuentre una vacuna para volver a tener confianza de volar. Pues sí, el turístico, un sector importantísimo en Cataluña y en España, para vosotros también muy importante, y que la verdad es que lo está pasando muy mal en estos tiempos que corren. Hemos repetido muchas veces a lo largo de estos 4 días aquí en Vineo Logistics que durante la pandemia las personas se separaron, pero el mundo no, y gracias a la logística. ¿Cuál ha sido el papel en Latinoamérica de esta logística durante la pandemia? Claro, ha sido vital y fundamental el tema de la logística, que evitó que se corte la cadena de suministros, sobre todo con el tema del... Y en todos nuestros países en realidad funcionó de manera perfecta. No hubo desabastecimiento, si bien es cierto, ciertas marcas no se encontraban o ciertos productos de repente en variedad no los teníamos, pero no se cortó la cadena de suministros, que realmente en la parte de alimentos es vital. Vamos a mirar hacia el futuro, que lo hemos hecho muchas veces. Vamos a marcarnos ese horizonte 2030, ¿no? Que es el que tenemos a lo mejor más cerca. ¿Cómo ve Galo Molina ese futuro de la logística en Latinoamérica para ese horizonte 2030? Bueno, los latinoamericanos somos optimistas con experiencia, ¿no? Entonces, esperamos que pase esta pandemia, y lo que sí podemos identificar que hay oportunidades de negocios, porque hay muchos clientes, muchas fábricas, muchas plantas que están empezando a tercerizar sus servicios, casualmente por este tema de distanciamiento social. Entonces, están tratando de utilizar compañías logísticas, de tener el menor contacto posible, y ahí hay oportunidades que se generan negocios y también nuevas fronteras, ¿no? De lo que comentábamos, el tema de las zonas francas, de la última milla, del e-commerce, en las cuales ya estamos involucrados. Entonces tenemos que ver cómo nos adaptamos, cómo somos parte de estos negocios, cómo participamos, y en ese sentido vamos a ir poco a poco y saliendo de esta crisis que sin duda ha tenido una afectación transversal. Me ha gustado mucho lo de optimistas con experiencia, ¿eh? Aquí hemos tenido pesimistas, optimistas, pero bueno, pesimistas con experiencia está bien, porque la experiencia siempre es un grado. Quiere decir que bueno, que seguro que lo que vislumbráis al final, pues bueno, va a hacerse realidad. Vamos con la última de las preguntas, que sería ¿cuáles son los retos de las campañas logísticas post pandemia? Hablábamos un poco también del tema de la transformación digital, ¿no? En ese orden de cosas, mientras más pronto estemos digitalizados, mientras tengamos software de carga transversales, vamos a tener mayor adaptabilidad para dar servicios o para ofrecer servicios con un costo reducido, porque el tema en estas épocas de crisis es el costo fijo. Tenemos que ver la manera de reinventarnos en nuestras compañías, también venir integrar procesos, ser integradores y buscar nuevas oportunidades de negocios. Definitivamente el tema de la asociatividad es muy importante, el tema de las asociaciones y federaciones es vital ahora para nuestra supervivencia, tener información, compartir información entre los países, y en ese orden de cosas a la CAD y FIATA tiene esa plataforma, ¿no? Que nos da un panorama periférico de lo que pasa en la región y en el mundo. Y también esta unión que tenemos tan fraterna con España, ¿no? Con Zona Franca, con Fetella, con el puerto de Barcelona. Para nosotros Barcelona es la puerta de España y la puerta de Europa. Entonces tenemos una unión y una comunión de criterios y de manera de ser y de manera de pensar que es muy importante. No deben terminar. Este es un inicio de una gran estructura que ha formado
Biniu con la iniciativa de la Zona Franca. Pues bueno, hemos llegado para quedarnos. O sea que voy a darte una buena noticia a Galo Molina porque creo que el año que viene vamos a volver. O sea que esperamos volver a tenerte como vicepresidente de FIATA participando en este Biniu Logistics. Muchas gracias, encantados de teneros con nosotros desde Ecuador. Un abrazo muy fuerte desde Barcelona. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara. Un fuerte abrazo a todo Barcelona y España. Compañeros y compañeras, voy a levantarme porque a mí me gusta la acción. Soy una mujer de acción, pues como el mismo Biniu, ¿eh? Y llevamos ya tantos días que, bueno, pues somos una pequeña gran familia. Este es el último panel temático de Biniu Logistics porque luego vamos a tener la última de las charlas inspiracionales. Pero bueno, es el momento de resumir un poco y de agradecer, porque hay que ser agradecido. Podemos acabar diciendo que sí, que la logística es sexy, pero que el mundo no lo sabe. Ahora sí, porque lo hemos contado aquí en Biniu Logistics, y que es un terreno sembrado de oportunidades tanto para las empresas como a la hora pues, bueno, pues de encontrar empleos. Es un terreno también para las mujeres, para que se lancen a profesiones que hasta ahora no han tenido. Y es momento de compartir datos, compartirlo todo, para que la tecnología nos ayude a ir más rápido. Yo siempre digo, y lo hemos dicho aquí muchas veces, esta crisis sanitaria ha hecho que lo quisiéramos todo muy deprisa. Se ha hablado mucho de esta última milla, ¿no? De cómo hacerlo para llegar. Pero también insistimos en que ir bien acompañado es muy importante. Estos 4 días yo he estado magníficamente acompañada con un equipo estupendo, que no los veis, pero que están aquí. Y puedo decir que hemos funcionado, compañeros y compañeras, como una auténtica plataforma logística. O sea que yo aquí solita os hago la ola. Me habéis encantado, me lo he pasado súper bien. Hemos disfrutado, se ha notado y eso es muy importante. Y también quiero agradecer al Consorcio de la Zona Franca de Barcelona por haber confiado en mí para ser la maestra de ceremonias en este Biniu Logistics. Esperamos volver el año que viene, ya tenemos la experiencia de este año, ya somos resilientes y vamos a hacerlo todavía mejor. Dentro de un ratito volvemos con la charla inspiracional que nos queda con César Piqueras, que ya lo tenemos aquí esperándonos en el estudio. Este hombre que es un referente en formación y motivación de profesionales y directivos nos va a hablar de la productividad personal 4.0. Volvemos dentro de nada aquí en Biniu Logistics. Hasta ahora.